Política y actualidad todos los días en Hablemos a las 12 por T13 en vivo. Día de regalos hoy día. Mira lo que tengo que mostrar. Esto que acaba de salir es una de las sensaciones. Dicen que está muy bueno, yo no lo he leído todavía, de Paula Catena y Gloria Faúndez, Piñera en jaque. Esto es la crónica de del segundo gobierno de Sebastián Piñera, partiendo desde el caso Catrillanca en adelante, todos los avatares que sufrió ese gobierno. Esta que es la edición en español de un libro que hace 3 años Katia Araujo, la socióloga, publicó en inglés, El circuito del desapego, una reflexión respecto de nuestro país y de nuestra sociedad y lo que pasa en Chile en esos términos. Esto también llegó de regalo, Construye tu árbol genealógico, de Gonzalo Luengo, también una curiosidad para los que son fanáticos de la genealogía, y también el nuevo número de la revista la revista del Dínamo, con Carlos Larraín, entra al baile. Habla el RN más disco. Si es que le queda algo de RN, lo vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Felicitaciones a la gente de la revista en papel Proyecto Nuevo. ¿Le quedará algo de RN a Carlos Larraín? Fernando Claro, economista y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Bienvenido a Hablemos a las 12. Muchas gracias por estar acá. Hola, Iván, muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Ya que vamos a hablar de la derecha, Carlos Larraín, ¿qué piensa? ¿Qué pienso yo de él? ¿Le quedará algo de RN? Totalmente. ¿Sí? Sí. A pesar de estar con Kast. Sí. Yo leo esa lección como algo histórico de él y muy personal. Lo que creo que no quita que él sea un histórico de RN, un católico social cristiano dentro de RN. Vamos a hablar de eso, hablemos de las derechas y hablemos de lo que va a pasar con las derechas después de la elección, particularmente del 14 de diciembre, después de la segunda vuelta. Sí. Pero antes, saliste a defender a José Antonio Kast por la famosa polémica de gobernar por decreto. Sí. A ver, yo no defendí a José Antonio Kast porque quiero defenderlo por nada. De hecho, cuando lo defendí, gracias por la apreciación, yo explicité que yo había sido muy criticado por los seguidores de José Antonio Kast. Cuando uno escribe columnas, dije yo, siempre te atacan de todos lados. Sí, pues. Recordando a Eli Matei, que decía que le atacaban los seguidores de José Antonio Kast, a mí me atacaron mucho y me han atacado mucho. Además, los ejércitos son no menores. Son no menores. Son organizados para Entonces, yo salí ahí a defender sus dichos porque creo yo que fue mal interpretado. José Antonio Kast, hay que decirlo, habló en un seminario empresarial, económico, donde estaban todos, digamos, los empresarios del país, las finanzas, Sanhattan, como le llaman. Y estamos en una época en Chile en la cual la permisología y las reglas administrativas que frenan el emprendimiento, la innovación y todo eso, se transformó en lo que, se llama permisologías. Ese término, Iván, no existía. Es verdad. ¿Tú de cuándo lo conoces? Ese término yo estoy investigando. ¿De cuándo? Nace en Venezuela. ¿Ya? El año 2008-2009. Ah, mira. ¿Y a pito de qué? A pito de que el gobierno de Chávez en esa época empezó a poner más y más regulaciones. Yo encuentro horrible el término, me carga. Pensaba que era un invento chileno, mira. Yo también pensaba eso. Y según lo que pude googlear, es un invento venezolano y solo se ocupa en Chile. Ya. Nada más. ¿Ya? O sea, y surge por la necesidad de escribir un fenómeno. Lo que quiero decir es eso, claro. Lo que quiero decir es que es tal el fenómeno que hay en Chile que del 2019, 2020 se empieza a instalar este término. O sea, había un problema con las regulaciones administrativas, ¿ya? Y que además también tiene que ver con las personas, con los, digamos, burócratas. Es lo que antes se llamaba la burocracia. Claro. Entonces, este contexto es tan explícito que se inventa un término y José Antonio Kast dice, yo tengo mucho por hacer, por mejorarle la vida a los chilenos por vía administrativa. Dice, el Congreso no es tan importante para estas cosas. Que fue la parte más controvertida. Claro, y de hecho dijo, la verdad es que sí es importante, pero no es tan relevante. Esas son sus palabras exactas. Sí. Y de ahí sacaron un rollo, porque Iván, yo creo que eso es un rollo, que iba a gobernar por decreto, casi como un dictador. Pero es que es eso, al final es que él se iba a convertir en una persona, en un gobernante autoritario. Ya, estoy de acuerdo. Porque la descripción que hace es totalmente pegada a la realidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué eso ocurre con Kast y no ocurre con Matei? Bueno, justamente, en ese mismo seminario, donde estaban todas estas personas preocupadas por el emprendimiento, la finanza, estaba Elías Matei y dijo exactamente lo mismo, a tal nivel que ella se enojó y dijo, eso yo lo dije antes. Yo lo dije primero. Yo lo dije primero. Tienes sentido, tienes razón, ¿no? Obvio, pero porque no llama la atención. Porque no había ni una, digamos,
sospecha, no estaba mal eso, y lo ha dicho siempre. Porque esa es la palabra, sospecha, porque esta es una posibilidad. La sospecha de autoritarismo que subyace en la candidatura de José Antonio Kast y eventualmente también en la de Johannes Kaiser. Bueno, es que yo creo que esa sospecha es infundada. Es infundada, sí. Ahora, yo puedo dar el punto de que del clásico dicho chileno, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿ya? ¿Y por qué? Entonces, claro, entonces José Antonio Kast ha tenido cierto acercamiento a los gobiernos de Salvador, porque le interesa ver su sistema carcelario, por el problema de la delincuencia, pero por eso nomás. Y así, en Hungría entiendo que fue a ver cómo estaban controlando la inmigración, y ese tipo de cosas. Y hay algunas cosas que le gustan de Trump. Claro, y efectivamente esos gobiernos, solo esos tres ejemplos, son gobiernos ya derechamente autoritarios en un sentido. Sí, han tomado o sea, Trump con los museos. Uno puede estar en desacuerdo con el presidente, pero es verdad que está tratando de controlar también la narrativa de los museos, lo que parece muy raro para un presidente. No sé, podemos aquí hablar del Museo de la Memoria, ¿no? Ya, pero eso es un museo. Bueno, pero el gobierno chileno está bien molesto con lo que ocurre ahí, y acuérdate de un ministro que fue defenestrado completamente de manera injusta por un dicho que había dicho un libro, fue mal interpretado también. Ya, pero volvamos a lo nuestro. Yo creo... Sí, porque podemos hablar de la corrección política y ese tipo de cosas. Sí, que es similar. Pero ahora, sí, Trump... Ahora, ahí pasó todo lo contrario. Fue el Ejecutivo el que se vio presionado por la corrección política, no el Ejecutivo el que hizo la medida autoritaria. La opinión pública, claro, la opinión pública, o sea, digámoslo así, la censura puede venir tanto del Estado como de la opinión pública, ¿ya? Y la opinión pública es muy dura, y creo que es importante distinguir eso, pero es una censura social, ¿ya? John Stuart Mill, el histórico defensor de que si uno no iba a misa en un pueblito chico, todo el pueblo te apuntaba con el dedo y quedas castigado para siempre. Lo que ahora llamamos cancelado. Cancelado. Ya, pero ese es otro debate. Eso es otra cosa. Eso es otro debate. Ahora volviendo al punto. ¿Tú puedes decir eso? No hay riesgo en caso autoritario o en Kaiser autoritario. Es que si él lo hubiese dicho, a pito de nada, en un país donde no hay un problema de burócratas que frenan las inversiones, frenan la empresa, a tal nivel que hay guías ambientales. Kast dice esto, hay unas guías ambientales que se han utilizado prácticamente como leyes intocables y así. Yo trabajé en el Ministerio de Economía, yo trabajé en el Ministerio de Educación y yo hice muchos reglamentos, especialmente en economía. Y es mucho lo que uno puede hacer. Cuando la ley te mandata a hacer algo, tú lo puedes hacer y lo haces. De acuerdo. Entonces, si tú estás en un país donde eso no es problema, como es un problema en Chile, a tal nivel que inventar una palabra para... Ahí yo creo que se podría haber dicho algo, ¿ya? O si lo quieres decir, lo dices con cierta altura de mira. Lo que pasa, Iván, que yo creo que si Carlos Peña, porque Carlos Peña es alguien que yo respeto mucho, gran intelectual público, juega un rol. Y si él malinterpreta, así con esa mala fe, a un candidato presidencial, creo yo que es negativo para la deliberación pública, porque tú pseudo legitimas un concepto de autoritarismo con el adversario político. Acuérdate lo que decían de Sebastián Piñera. Y para esto hay que estar preparado, porque Sebastián Piñera votó por el no. O sea, ni siquiera votó por el no. El año 81, 82 fue el famoso evento del Caupolicán. El 80. Fue un opositor a la dictadura. Luego vota por el no. O sea, tiene su carrera perfecta. Luego no hizo nada malo como para que le dijeran dictador, asesino, tirano, espacio público, centro de estudios con gente muy civilizada, digamos, en palabras elegantes. Lo trató de asesino, que jugaba la ruleta rusa con los chilenos. Entonces, ¿qué implica eso? Que si tú tienes un asesino al frente, tú puedes usar violencia para votarlo. Es cierto, los relatos construyen esa y eso fue lo que ocurrió. O sea, si Sebastián Piñera... ¿Tú dices que eso es lo que hay detrás de lo de... No hay una maquinación, pero... Porque también puede ser visto como una estrategia electoral de la izquierda que está levantando hace rato. Bueno, levantando el peligro de la ultraderecha, claro, tratando de establecer ese eje. Es que claro, si lo dice, digamos, Jadwe, a mí no me preocuparía nada, porque Jadwe está en ese juego, ¿ya? Pero Carlos Peña, no, po. Carlos Peña es un intelectual que él apela a la racionalidad, al justo uso de las palabras. De hecho, él ha escrito mucho con eso. Entonces, por eso a mí me preocupó y salí a defenderlo. ¿Ya? Y eso que yo no soy castista, eso es lo que quiero transmitir también. Después te voy a preguntar por quién va en esta elección. Pero no en reflexión, No, en reflexión. ¿En reflexión? En reflexión. ¿No has decidido tu voto? No. Interesante.
Pero bueno, pero eso nos lleva al asunto de las derechas, pero eso hablemoslo después. ¿No es parecido lo que le pasa a Kast con el autoritarismo a lo que le pasa a Jara con la credibilidad? Quedémonos en autoritarismo. El estratega número 1 de Jara, Daniel Núñez, senador comunista, dijo literalmente lo que a Carlos Peña le preocupaba. Él dijo, si el Congreso, digamos, las élites, esta democracia burguesa, me frena mis proyectos como presidente, digamos, como nosotros como coalición, tenemos que buscar fórmulas constitucionales para gobernar por decreto. Lo dijo literal. Ya se hizo en la Unidad Popular, digamos. Ya se hizo en la Unidad Popular, y esos son los requisitos legales, pero esa apelación a la cual hace Núñez es lo que le preocupa a Carlos Peña y a los distintos políticos que se llaman nuevo autoritarismo, que fuerzan. O sea, tú lo que ves ahí en esa interpretación es mala fe. No es que esté rascando eso mala fe en el respecto de Kast. Sí, no es que esté rascando en una cosa que es un flanco para José Antonio Kast, que es el tema del autoritarismo, el tema de... En fin. No, yo creo que no. Él habló en un contexto en el cual era claro lo que estaba diciendo. O sea, Edwards, que estaba ahí, era uno de los anfitriones, dijo, José Antonio Kast no dijo lo que dicen que dijo. Ese es mi punto. Y tú volviendo al problema de Jara, Kast, es una simetría en el juicio de las personas. ¿Por qué? Porque con Jara, cuyo mano derecha dice que quiere hacer eso justamente, literalmente, sin matices, no le dicen nada. Porque por la razón que sea, nadie sospecha que Jara vaya a intentar un gobierno autoritario. Eso es injusto. ¿Por qué con Kast sí? O sea, si la mano derecha de Jara dice que lo va a hacer, ¿por qué nadie salta? Y un segundo. Y además la ideología comunista, esto es muy... A ver, yo soy, digamos, pseudo joven, y cuando nos hablaban... ¿Qué significa pseudo joven? No sé. Yo en la dictadura, 41 años, parezco más joven. Pero, muy joven. Pero, en realidad parece más joven. Pero cuando uno... Yo no voté en el sí y el no voté por Lavín y Lago. Yo cumplí 18 al 2002. Ah, ya, votaste para Lavín, Lagos, Piñera. O sea, Lavín, Bachelet, Piñera. Exacto. Entonces, el 2005, claro. Entonces, esto del comunismo era como un fantasma que a nadie le importaba, ¿ya? Sin embargo, se ha tornado cada vez más real. Y hablar del comunismo suena como a los abuelos, a unos tíos que están espantados con estos dichos. Pero lo siento, pero es real. Es una ideología, Iván. ¿Y tú realmente crees que hay un riesgo autoritario en el Partido Comunista chileno? Pero completamente. O sea, ¿cómo no? Mira, yo pongo un ejemplo. Ahora está de moda Bolivia. Otro ejemplo. ¿Ya? Bolivia está de moda, ¿cierto? De hecho, hoy día en la mañana ayer en la mañana. Ayer en la mañana fue el candidato que va a la segunda vuelta. Sí. Paz, con Quiroga. Paz, sí. Ya. Y están todos felices porque en Bolivia se acaba el gobierno del MAS. Al fin. Evo Morales, que hizo lo que han hecho todos los socialistas en Latinoamérica. Llega al gobierno en 2005, lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, lo mismo que hicieron los Kirchner, lo mismo que hizo Correa en Ecuador. Llegan al gobierno, se gastan toda la plata que tienen disponible, suben la encuesta, agarran fama y empiezan a modificar todos los mecanismos, todo el aparataje. Buscando la reelección indefinida. La reelección y copan todo lo que pueden copar el Estado. Bueno, lo mismo que está haciendo Bukele, digamos. Lo mismo, sí, obvio, pésimo. Él es de izquierda y está considerado derecho hoy día. Él tiene su historia de izquierda. Eso también es bueno recalcarlo. Sí. Y entonces, ¿qué hizo Evo Morales en esos 20 años? Destruir un país. Y están todos celebrando que se va, ¿cierto? Tú sabes por qué, o sea, tú sabes, pero ¿tú recuerdas cuándo ascendió Evo Morales? ¿Qué año ascendió? Sí. El 2005. Asume. Sí. Pero Evo Morales, el 2003, era un candidato inexistente. Era un candidato 3 años antes. Él era un candidato que marcaba 3, 4%. A nadie le importaba. Cocalero le llamaban, estaba ahí con una comunidad indígena. Y de repente, de un segundo a otro, el embajador de Estados Unidos en Bolivia dijo, ustedes van a votar por el cocalero, entonces ustedes van a hacer, en el fondo, permitir que las drogas entren a Bolivia gratis. Es un peligro. Ese candidato lo apuntó con el dedo. Alguien que nadie conocía. Bueno, explotó en la encuesta. Mejor favor, digamos. Explotó en la encuesta y salió tercero apenas. Casi pasó segunda vuelta y luego se hace famoso y gana. ¿Sabes quién es ese embajador de Estados Unidos en Bolivia? Fue reconocido como espía de Cuba desde el año 80. Fue una operación de Cuba, del Partido Comunista, para que Evo Morales saliera presidente. Es una cuestión sabida, está reconocido. Fue el 2023 reconocido como espía. Él estaba en Miami. Había tenido una vida de espía comunista
por años infiltrado en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa imagen es una película de ciencia ficción, diría uno. Sí, po. Que nadie quería, pero eso es real. Eso es real. Y entonces, por eso uno habla de comunismo y te dicen, ya, tienes unos fantasmas extraños, pero tanto no es así que llega un espía de Cuba a meterse en el gobierno de Estados Unidos, uno diría que es imposible, y saca un presidente electo en Bolivia. ¿Cómo llegamos a esto? No sé, pero estábamos hablando de la credibilidad de Jara y de la posibilidad de autoridad del Partido Comunista, pero nos tenemos que ir al corte. Pero dejamos pendiente, reservado hace mucho rato, el tema de las derechas. Para volver a hablar de José Antonio Kast y también de Evelyn Matei y de lo que va a pasar en la próxima elección. Estamos con Fernando Claro, economista, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, en esta edición de Hablemos a las 12. Política y actualidad por T3 en vivo todos los días. Y dejamos pendiente el tema de las derechas y qué es lo que va a pasar. Ahora está esta controversia sobre con quién gobernaría José Antonio Kast, porque Rodrigo Galilea dice, bueno, tiene que gobernar con sus aliados, con los que tiene más cerca, que son los de Kaiser. Sí. ¿Cómo ves lo que está pasando en las derechas en esta confrontación? O sea, los dichos del senador Galilea, yo lo encuentro desafortunados, como le llaman. Porque, claro, envalentonan o molestan al votante de derecha, creo yo. Porque es como un cierto egoísmo, se nota ahí como una cierta pica de Chile Vamos con Kast y con Kaiser, cuando el votante de derecha al final lo que quiere es que no peleen. ¿Ya? Si ya están embarcados en una candidatura donde alguien va a perder, diferénciese con la altura de mira, esperaría uno, y el que pase, nosotros le ofreceremos nuestro equipo. ¿Por qué hacen esto? ¿A qué apelan? Ahora, es cierto que si hay esa oferta, hay un lado que tiene más oferta que el otro, digamos, o más que ofrecer, digamos. De equipo. Claro, sí, lo compararon con el Frente Amplio y el socialismo democrático. Yo creo que eso está mal, es una analogía mala. ¿Por qué? Porque gana el Frente Amplio, entran con su agenda, que no la saben aplicar, no conocen el Estado, son malos para trabajar, lo siento, son malos para trabajar, y el socialismo democrático llega a rescatarlos con la agenda del socialismo democrático. Post-plebiscito del 4 de Post-plebiscito, septiembre. principalmente, claro. Ahora estaba Mario Marcel desde antes. No, claro, tenían uno que otro una pequeña referente, participación. Uno que otro referente, claro. Sin embargo, esto es al revés, creo yo. Yo creo que es más parecido, si es que ocurre, a lo que pasó en Argentina con Milei. Ahí Milei llega a la presidencia y ¿cómo le llaman? ¿Los cuerpos? No, ¿cómo le llaman? Los cuadros. Los cuadros de Bullrich, de Macri, entran. Porque Bullrich era su contendora, en el fondo. Pero entran con la agenda de Milei. ¿Ya? Lo que pasaría con José Antonio Kast sería algo similar. Gana José Antonio Kast, que yo creo que va a ganar, al menos hasta que no pase algo, y los cuadros de Chile Vamos entrarían, pero con la agenda de José Antonio Kast y los republicanos. Ya, pero desde el punto de vista de la estrategia electoral, ¿no te hace sentido? O sea, algo tiene que decir el equipo de Kast, el equipo de Matei, para marcar que hace una diferencia votar por ella que votar por Kast, digamos. Bueno, que lo digan, que nosotros tenemos grandes equipos, que tenemos grandes profesionales, tenemos experiencia, pero que no digan, oye, si gana Kast yo no voy a trabajar con ellos, que se busquen gente donde quieran. Que se busquen sus cuadros. Esos cuadros, claro, que ellos no tienen cuadros, nosotros sí, y que busquen con su aliado Johannes Kaiser. Eso es una mala energía a la derecha y los votantes se molestan y dicen, ¿sabéis qué? Ya, Chile Vamos me tiene hasta acá. Fuera. Puede terminar favoreciendo a Kast. Yo creo que esa declaración, esa actitud, favorece a Kast. ¿Qué rol juega Kaiser en todo en este tinglado? ¿Lo ves con un rol o lo ves como un candidato marginal? Un candidato marginal. No, yo creo que juega un rol en un público que yo creo que no se va a mover mucho de él. Es súper firme. Su época peak, que fue en el verano, pasó porque fue novedad. Pero yo creo que está entregado un poco a lo que él está representando. Va a jugar a tener una buena representación en el Congreso y va a apoyar a Kast y a Evelyn Matei también sí que gana. Y él lo ha dicho 1000 veces. Lo mismo ha dicho Kast. Entonces, cuando un votante de derecha, que no quiere que se repita lo que ha ocurrido en este gobierno de izquierda, ve que se pelean en cosas tan pequeñas como tú no tienes equipos, molesta.
Porque también hay unas peleas como más sofisticadas entre los economistas. La gente, yo creo que eso no... No, eso no llega... No engancha, sí, no, eso es pura elite. Eso es pura elite. Sí. Ahora, dicho eso, desde el punto de vista político, ¿qué pasará después de la primera vuelta? Hay que ver el resultado de la parlamentaria, por cierto, no solo el resultado de la presidencial, pero ¿qué va a pasar después? ¿Podrían converger todos estos grupos en un solo movimiento? ¿Lo ves posible? ¿Tú dices como en el largo plazo? Claro, o como para un gobierno de José Antonio Kast. No, yo creo que de todas maneras. Pero si la UDI es lo mismo que republicano. RN tiene diferentes alas, porque sabemos que viene enredado, Carlos Larraín de por medio. Está todo ahí, hay mucha mezcla, pero... Claro, pero el tronco UDI republicano es el mismo. El mismo, yo creo que de todas maneras... ¿La UDI debería terminar con republicanos? Yo he sostenido eso, sí. ¿Sí? Sí, eso yo creo desde el principio. O sea, que se desarme Chile Vamos, por decirlo así. Claro. Y se quede por un lado y por el otro. Claro, y que quede un partido liberal, digamos, de Bópoli y RN. Y que RN también se separe y se vayan con la UDI republicano, que sinceren. El ala más conservadora de RN. Claro, ahí lo que está ocurriendo es que hay una historia, una maquinaria que es muy difícil, de la cual es difícil liberarse. En el caso de RN particularmente, porque tienen la banca más grande, o sea, hoy son el partido más grande. Claro, ahora el Bópoli también ha dicho que no quiere gobernar con José Antonio Kast. Yo creo que también son peleas muy elitistas y bueno, y quizás pueden no entrar a gobernar, pero pueden votar por ellos, como hicieron la última vez. Ahora, un votante de Bópoli, efectivamente, le debe sonar raro gobernar con Kast. Gobernar, sí, pero no votar por Kast. Ya lo hicieron. Por eso, claro. Algunos, digamos. Sí, bueno, sí, unos dijeron que no, Ignacio Verón dijo que no, pero yo creo que es consecuente, si tú eres liberal, votar por José Antonio Kast frente al comunismo, volviendo al tema anterior. Bueno, no me hagas lo de los fenicios. Fernando, claro, ¿crees que esta parlamentaria y la presidencial puede efectivamente resolver el dilema de la hegemonía de las derechas o esto va a quedar pendiente? Yo creo que es muy probable, sí. Lo segundo. Sí, puede definir la hegemonía de acá a un buen tiempo, sí. O sea, ¿lo puede definir? Sí. ¿Por la vía del triunfo presidencial o por la vía de la parlamentaria? O sea, ¿tú crees que uno de los dos bloques podría distanciarse del otro en términos numéricos? Sí, totalmente. Y va a empezar a ocurrir también lo que ha ocurrido con Jara. Como Jara no ha ganado, tiene pocas probabilidades de ganar. ¿Ya? Son pocos los que se suben a la famosa jaraneta. Claro, porque no tienen posibilidad, no ven que haya ganar, no van a obtener nada. La perspectiva de triunfo es un buen aliciente, cuando claro, no existe. Lo mismo hace el Partido Comunista. El Partido Comunista, dado que no va a ganar su candidata, le gusta poner el tiro freno y marcar lo que son, su identidad. Por eso Carmona sale a criticarla. La derecha lo mismo. El poder aglutina. Entonces, dado que Kast va a ganar, si que obtienen una buena bancada parlamentaria y tienen un buen gobierno de emergencia, como le está llamando, en un principio, puede mover a mucho UDI, como estábamos hablando recién, al gobierno. Y ahí podría haber identificarse, un reordenamiento. Un reordenamiento, claro. Claro, sí. Y eso significaría el dominio... Eso sí. Y ellos están trabajando muy ordenadamente. Creo yo que podría ocurrir algo histórico, no sabemos. Histórico para la historia, no porque yo esté contento o triste. Tú piensas igual que la mayoría de la gente en las encuestas, digamos, que es que José Antonio Kast tiene hoy la primera posibilidad para ganar, digamos. Sí. Ahora, tú estás en reflexión, dijiste. Estoy en reflexión, claro. Incluyendo a Kast, porque tú trabajas con Axel Kaiser, digamos. Sí, Axel el hermano. El hermano nomás. El hermano nomás. Él lo apoya como persona, pero influye tanto. No, en la fundación y en todo el equipo hay desde Matei a Kaiser todo... el libre... ¿Y en tu reflexión está cualquiera de los 8 candidatos? No, claro. Ya, nunca tanto. No, claro. No, pero cualquiera de los 3. A mí, yo ideológicamente soy mucho más cercano a Matei, porque ella es liberal. Pero sin embargo, creo que está, digamos, un poco débil en su candidatura, un poco clara en su voluntad de llevar adelante reformas que el país necesita. Yo en verdad creo que estamos en un punto de inflexión en el país. O sea, el crimen organizado está cooptando ya no solo barrios, sino que instituciones. Entonces, si tú no actúas fuerte, si tú no eres fuerte en la Araucanía, donde hay terrorismo y donde 5 años no había terrorismo porque era incorrecto decir que había terrorismo. Nosotros en la Fundación decimos que hay terrorismo ahí desde que nacimos nomás. No hemos cambiado un ápice. Y el país se fue en esta deriva peligrosa. Y hay que tomar acciones duras, van a ser duras. No veo a Chile Vamos con la voluntad de hacer
esos cambios radicales que necesita el país. Desgraciadamente, porque yo soy mucho más ideológicamente cercano a ellos. La reforma de pensiones, para mí, fue una muy mala reforma de pensiones. Por ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, era mucho más simple llegar, subir la cotización, que fuera todo a la cotización individual, y a los jubilados actuales había que llevarlos con recursos del país, no con los recursos míos y de todos los chilenos, de ese préstamo extraño que tenemos que prestarle nosotros, los trabajadores, al Estado, para que él lo use como quiera. Eso a mí me parece completamente malo. ¿Para qué decir las otras cosas de licitación de stocks y todas esas cosas? Yo estudié economía, tengo una opinión más sofisticada de eso, pero es muy complicado, ¿no? No nos metamos en eso. Ya hablamos suficiente de la reforma de pensiones. No contigo, sino que durante muchos capítulos de este programa. Sí. Lo último, tú dices, yo me identifico más con el pensamiento liberal. ¿Existe la posibilidad de un partido liberal realmente? Mira, es un problema histórico endógeno de los liberales. Los liberales son personas no tan apasionadas por, digamos, lo político, por ir a batallar. Claro. Y eso implica siempre un problema en cuanto a participación política. Sin embargo, yo creo que las ideas liberales están entremetidas en todos los partidos, especialmente de derecha, hay que decirlo, y por lo tanto siempre hay que estar ahí dentro. Y hoy día Evópolis representa mejor el liberalismo dentro del espectro que existe en Chile, al menos. Ahora, después de esto, capaz que no existe Evópolis y capaz que no existe la posibilidad de un partido liberal. Siempre van a haber células liberales dentro de algunos representantes. Aprovecho de pasar el dato a todos quienes nos escuchan que en la Fundación tenemos abiertas las postulaciones a la Academia Liberal, ¿ya? Para todos los jóvenes de 16... Para estudios. De 16 a 30 años, ellos pueden ir, postular y estar 3 meses estudiando con Jorge Gómez, Axel Kaiser, Mara Cedini y diferentes intelectuales públicos que les van a enseñar qué es el liberalismo. Así que es importante... En la Fundación para el Progreso. En la Fundación para el Progreso, en todo Chile en todo caso, en nuestra oficina en Valparaíso, Concepción y Valdivia. El aviso completo. Sí, ya. Incluso online tenemos el curso. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván. Fernando Claro, como se ha visto, es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. En este capítulo de Hablemos a las 12, conversando de actualidad y política con nosotros por T13 en vivo.